Ya después dice, ya voy a tomar agua, se pipí, y después dice, va a acostarse. Bien, vamos a iniciar con la clase para el día de hoy. En la materia de lengua y literatura tenemos el eje de comunicación oral y dentro de este eje vamos a analizar el tema, el artículo de opinión. Sí, un artículo de opinión nos dice que versa sobre diferentes temáticas, pudiendo ser estas la política, la economía, la sociedad, espectáculos, deportes, entre otros, ¿sí? Un artículo de opinión es un género periodístico o semiperiodístico que se basa en la opinión, ¿sí? Tal como lo dice su nombre. Entonces, cuando en un lugar, en un país, en un sector, se produce un hecho relevante o contundente que tiene algunas consecuencias para esta comunidad, lo que hacen los artículos de opinión es hablar acerca de ello en los principales periódicos, ¿no? Para informar, obviamente, acerca de la opinión del autor sobre cierto aspecto o cierta situación que haya sucedido, ¿no? El artículo de opinión cumple con una estructura, que es la siguiente, ¿no? Tiene la introducción, que es donde se presenta el contenido de lo que se va a llevar a cabo, el desarrollo, que es donde se dan los diferentes puntos de vista personales del autor, y la conclusión, que es más reflexiva y que tiene la intención de persuadir, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la redacción de un artículo de opinión. Tenemos aquí el tema, el uso de las redes sociales y el atraso escolar. Denme un momentito. Bien, tenemos aquí entonces el tema, el uso de las redes sociales y el atraso escolar. ¿Sí? Voy a proceder a dar lectura a este artículo de opinión para informarnos un poco acerca de su estructura y darnos una idea, un ejemplo de cómo sucede esto del artículo de opinión. Nos dice, es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el espacio de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de la computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de estas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas del año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas, sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto cuando otro conocido les manda la información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde. Su imagen está dañada y es casi imposible de borrar del internet.
Por eso es mejor usar las redes sociales solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final existe el mundo real y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales fuera de la realidad virtual. Entonces, este artículo, muy interesante por cierto, nos da un poco de luz sobre cómo se redacta el artículo de opinión. Tenemos en primera instancia, No puede. tenemos aquí en este primer párrafo, en primera instancia, eh, acerca de ay, perdón, la introducción, ¿no? Donde las primeras líneas nos dicen, no es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, el aspecto de enorme facilidad que aporta para la comunicación intercontinental y el traslado, bla, 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 ¿no? Entonces, nos habla este primer párrafo acerca de las redes sociales. Y aquí tenemos esta parte de la introducción. Luego, los siguientes párrafos siguen aportando ideas acerca de qué es lo que ha pasado en los últimos años, desórdenes y riesgos, que no logran despegarse del asiento de su computadora, del monitor, que ya no pasan tiempo con los familiares, ¿no? Y también descuidan los estudios, y que incluso esto se ha convertido en una enfermedad donde las personas pierden materias, pierden el trabajo por desatender sus deberes, ¿no? Acá nos habla acerca de otro tipo de consecuencias, nos habla acerca de jóvenes agredidos por otros usuarios por el acoso o subida de fotos humillantes, donde se daña su imagen y esto es casi imposible borrarte en internet, ¿no? Entonces, miren, da una serie de opiniones que están, después de todo, basadas en la realidad, ¿no? Sobre este tema tan importante. Sin embargo, da todo a conocer como una opinión personal del autor y que obviamente tiene la intención de persuadir. La conclusión es como el broche de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque la conclusión es reflexiva, es decir, invita a la otra persona a reflexionar acerca del tema y tiene la intención de persuadir, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Por eso es mejor usar las redes sociales para lo que fueron hechas, ¿sí? Miren, está afirmando algo, pero es necesario para persuadirnos, para hacernos caer en cuenta de algo, ¿no? Nos dice también, pueden ser muy entretenidas, pero al final existe el mundo real y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual, ¿no? Entonces, aquí vemos en este ejemplo, introducción, desarrollo, que es lo que está en naranjado, y la conclusión, que es lo que está en verde, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿No? Bien, continuamos. Entonces, nos dice que el artículo de opinión tiene la siguiente estructura, que es el título, la exposición de los hechos, la opinión sobre los hechos y la conclusión final. Aquí tenemos otro esquema que nos ayuda un poco a la comprensión del artículo de opinión, donde tenemos aquí el título, el primer párrafo que es la introducción, lo siguiente que es la argumentación y al final la conclusión del texto, ¿no? Que es parecido al ejercicio que realizamos hace poquito. ¿Cuál es la tarea que tienen ustedes que realizar para esta semana? La tarea se basa en escoger uno de los temas que tenemos aquí, ¿sí? Aquí se presentan 4 temas: machismo, política, contaminación visual y comercio informal de tu ciudad.
Usted va a tener que redactar un artículo de opinión en las líneas que tiene aquí abajo. Recuerde lo que debe tener su artículo de opinión: introducción, desarrollo y conclusiones. Luego, ¿consideras que es importante que exista la libre opinión de los ciudadanos? ¿Por qué nos hace esta pregunta? Recordemos que el artículo de opinión se produce cuando un hecho relevante y contundente para la comunidad ha pasado, ¿no? Y eso se redacta en los principales periódicos, generalmente es de la opinión ciudadana. Entonces, ¿cree usted que es importante que exista la libre opinión de los ciudadanos? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Luego, ¿cuál de los siguientes aspectos no deben estar para poder opinar de manera libre? El criterio personal, los intereses de alguien superior, el razonamiento o la crítica social. Y como última pregunta, interprete la siguiente frase. La prensa es la artillería de la libertad. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Cómo puede interpretar la siguiente frase? ¿Sí? Ubíquelo allí según lo que usted opine con sus propias palabras. ¿Sí? Adicional a esto, tenemos actividades que completar en la plataforma. Sí, aquí tenemos la semana del 20 al 27 de agosto, el recurso que he compartido, el artículo de opinión, la tarea en clase, artículo de opinión, que es un pequeño cuestionario de preguntas que usted debe resolver. Tiene dos intentos para poder realizarlo. El que tenga la calificación más alta es el que valdrá para su nota. Y la tarea en casa, que es el taller que acabo de compartir y de explicar con anterioridad. ¿Sí? Estas son todas las actividades, chicos, para esta semana. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de ello? ¿Ninguna? No, Lisa, de mi parte no. Ok, Está bien. listo. Necesito, por favor, que enciendan su cámara Sí, no se juega. para tomar la captura de asistencia a la sala. No, no. Bien, tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Bien, chicos, espero que tengan una buena noche. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente clase. Muy amable, Igualmente para Ok, bye bye.